Desafíos para este 2021. Así se llama la serie que hemos venido estudiando. Ya hemos visto 2 temas, hoy nos toca el tercero. Y es que los desafíos que estamos enfrentando son únicos y presentan una amenaza para nuestra fe. No solo en nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y somos llamados a salir victoriosos de todas las pruebas y permanecer fieles a Dios nuestro Señor. En el primer tema vimos un desafío personal. Este es permanecer en la fe. Y la clave es mantener la mirada puesta en Jesús para que nuestra fe no muera. Vimos también que debemos nosotros ser fuertes en medio de los problemas o la persecución a causa de la palabra para mantener la fe. También que debemos nosotros enfocarnos en Jesús para que el engaño de las riquezas, las preocupaciones de esta vida o muchos otros malos deseos no maten nuestra fe. Qué importante es pertenecer a una célula, a una familia espiritual que nos ayude a vivir nuestra fe. El segundo desafío es un desafío generacional. Ya no es personal, sino generacional. Queremos que nuestros hijos y nietos conozcan y crezcan en la fe. Si ellos conocen y crecen en la fe, heredarán a sus hijos y a sus nietos la mejor herencia que podemos entregar. La fe en el Todopoderoso, en Jesús como nuestro Señor y Salvador y en la esperanza de la resurrección, en donde estaremos por la eternidad en el cielo con nuestro Padre Dios, Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Para lograr esto, hablamos que debemos modelar nuestra fe. Esto es encarnar en nosotros lo que una fe viva es. Que nuestros hijos nos vean orando, leyendo la Escritura, diezmando, ayudando al necesitado y sirviendo a Dios en todo tiempo y lugar. Somos llamados a preocuparnos más que por el éxito terrenal de nuestros hijos. Antes de preocuparnos por el éxito terrenal de nuestros hijos, preocuparnos por su vida espiritual. Y no solo de ellos, sino de los amigos de cada uno de ellos. Hoy entramos a este tercer tema. Un tercer desafío que presenta un riesgo grande para la iglesia. Este es un desafío congregacional. Es un desafío para nosotros como iglesia. Es un desafío para todas las iglesias de Guatemala y del mundo entero. De un día para otro, los templos se cerraron. ¿Sabe lo que esto significa? Y es que cuando nosotros tenemos un hábito y este se interrumpe, deja de ser un hábito. Qué importante es continuar con esos hábitos durante 10 meses. No nos hemos reunido. Y ese hábito para muchos se ha perdido. Los templos cerrados, muchos jamás se han congregado, jamás se han conectado de manera virtual. Y este es un desafío para nosotros como iglesia. El desafío es congregacional. Es que permanezcamos siendo una familia en Jesús. Es que vivamos en comunidad y nos ayudemos unos a otros. Este hábito nos ha venido a afectar. Hay gente que ahora el domingo es el día simple y sencillamente para descansar. Y es que los hábitos se hacen poco a poco. Y tenemos que animarnos unos a otros, a congregarnos, a apoyarnos, a estar juntos. Y es cierto,
Hablaba con alguien y me decía, pastor, es que no es lo mismo ver una transmisión que estar presente en la iglesia. Y yo le decía, exactamente estás en lo correcto. No es lo mismo y nunca será lo mismo, pero es lo que tenemos. Cuando la iglesia primitiva, allá en Jerusalén, experimentó persecución, nunca, jamás fue lo mismo. Debieron salir huyendo precisamente de sus casas, de sus pueblos, dejando posesiones, dejando familia, dejando amigos, trabajo y demás. Y esa diáspora o dispersión de todos los judíos los llevó a testificar de Cristo Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo mismo estar conectados online. No es lo mismo, pero es lo que tenemos. Y es lo que tenemos que aprender a explotar y juntos entender que no es lo mismo, pero si la iglesia primitiva dejó su templo, dejó la sinagoga, dejó su pueblo, su ciudad, para ir a un lugar y experimentar sufrimiento, y si nos ponemos en ese plan de que no es lo mismo, todos vamos a terminar por abandonar nuestra familia de la fe. Vamos a empezar a vivir en soledad sin apoyo de otros, porque a eso somos llamados, a apoyarnos unos a otros. El poder de un ejército no está en un soldado. El poder de un ejército está en la suma de todos los soldados. El poder de una iglesia no está en un cristiano que vive su fe solo. Está en la comunidad de creyentes que comparte el día a día. Por eso, congréguese. Fuimos creados para vivir en comunidad. Y usted que está viendo esta transmisión, no solo congréguese, hay que animar a los demás a hacerlo, porque este es un desafío. Hay que invitar a aquellos que se han desconectado. Necesitamos conectarnos con aquellos que ahora no solo no se conectan solo a su iglesia, sino que ahora están lejos de Dios, porque no solo dejaron de congregarse de manera virtual, sino que cuando algunas iglesias que ya pudieron abrieron, muchos de ellos no regresaron. Un desafío congregacional, permanecer siendo una familia en Jesús, vivir en comunidad y ayudarnos unos a otros. Es que el cristiano no fue hecho para vivir en soledad. Fue creado para vivir en comunidad. Yo escucho a personas decir, yo no necesito una congregación. Mi relación es entre Dios y yo. Y es una verdad a medias, porque si de pronto nos secuestraran y estamos solos en un lugar sufriendo, es una relación entre Dios y nosotros, no hay más que hacer. Si de pronto tuviéramos que resultar viviendo solos en una isla, es una relación entre Dios y nosotros. Pero los dos mandamientos más importantes de la fe cristiana tienen un impacto y una responsabilidad nuestra hacia el cielo y hacia el suelo. Los dos mandamientos más importantes son amar a Dios con todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo que el cristiano que solo tiene una relación con Dios y no ama a su prójimo y no lo apoya y no es parte de la vida de otras personas, es como un leño que se ha separado de una fogata, que tarde o temprano terminará por apagarse. La congregación es esa fogata. Por eso la importancia de las células. Esos grupos pequeños han sido la columna vertebral de nuestra iglesia. Son el lugar en donde uno encuentra familia espiritual. Sea parte de una. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 24. Y dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. El cristiano no vive para sí,
vive en comunidad y vive para otros. Preocupémonos unos por otros es nuestro llamado. El creyente no vela solo por su vida, vela por la vida de los demás. Y es llamado a preocuparse no solo un creyente por otro, sino todos los creyentes por todos. Todos por otros. A fin de estimularnos, dice, al amor. Al amor. ¿Qué es el amor? La expresión más grande de amor es Jesucristo, la divinidad que dejó la gloria y se vistió de carne y huesos divino a esta tierra. Con un solo propósito, morir en la cruz del Calvario. El justo, el que nunca cometió pecado, para que los injustos, usted y yo, pudiéramos arrepentirnos, creer en su sacrificio y recibir por la fe la justicia de Cristo gratuitamente en nuestras vidas, cuando Él lleva la condena por nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. Su muerte es nuestra paz con Dios. Ese es el amor, dice, estimularnos al amor. Es un amor sacrificial que entrega. El cristiano no vive para sí, vive para otros. A fin de estimularnos, dice, al amor. Pero continúa diciendo, y a las buenas obras. Sí, mi relación con Dios siempre se manifiesta hacia mi prójimo. Pero la Escritura dice en Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos. Este es un mandato que nosotros debemos cumplir. No brillo porque camino por allí, brillo porque hago brillar mi luz. Y vamos a ver cómo. Dice, para que ellos, los no creyentes, puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Brillemos con nuestras buenas obras. Preocupémonos unos por otros. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. Y este es precisamente el contexto en donde se dice este pasaje que muchos conocemos. El versículo 25. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos. No dejemos de congregarnos. Es que Dios sabe, nos creó para vivir en comunidad. Y el mandato es no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos. Es una advertencia, es una costumbre. Comienza con una vez, sigue con 2 veces, 3 veces, hasta que al final de cuentas nos desconectamos. Sino animémonos unos a otros. Animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día que se acerca? Es la segunda venida de Cristo, cuando Jesús viene ya no como abogado, como funge ahora para todo pecador que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús, tiene un abogado en Jesús. Pero cuando Cristo Jesús regrese por su iglesia, lo que se conoce como la segunda venida de Cristo, ya no viene como abogado, ahora viene como juez y dará a cada quien su merecido. Vida eterna a los que se han arrepentido, han creído y han vivido para glorificar su nombre. Y enviará al infierno a todos aquellos, a la segunda muerte, como dice la Escritura, a todos aquellos que rechazan la gracia, la misericordia de Dios. No dejemos de congregarnos. Este es un desafío congregacional. Permanezcamos siendo esa familia espiritual en Jesús, que vive en comunidad y se ayuda entre todos. Congreguémonos. Aquí estamos en el fraterlive.com. Invita a sus amigos de la iglesia que usted sabe que se han desconectado. Congreguémonos siempre. Invitemos a la familia, sentémonos. Hagamos un watch party en Facebook, juntemos a nuestros amigos. Reunámonos en Zoom y transmitamos allí la transmisión con amigos. Conectémonos a una célula. En celulasfrater.com usted encuentra cómo ubicarse en una célula. Esta familia espiritual que le va a ayudar a usted a vivir su fe cristiana. Que van a estar allí para usted en las buenas. Que van a estar allí para usted en las malas. Esta gente que vive para amar a Dios con todo y a su prójimo como a sí mismo. Créame, no hay nada más importante en este tiempo y en todo tiempo que usted forme parte de una célula. Ingrese,
envíenos sus datos. Sea parte de esta familia espiritual y conozca lo que es no solo amar y ser amado por Dios, sino amar y ser amado por su prójimo. Y seamos esa familia. Los niños, leccioneszonadecampeones.com, el lugar para que puedan aprender. Lecciones, 3 lecciones cada semana en video para distintas edades, para que puedan crecer en nuestro Dios. Congreguémonos. Y es que la pandemia aceleró el uso del Internet. Y este uso debe servir también para la gloria de Dios. Es increíble cómo personas que antes jamás hubieran optado por descargar un app como Facebook, un app como Zoom, hoy lo tienen. Personas de la tercera edad. 86 años tiene esta mujer de la congregación, líder de una célula. Y un día que la llamé para saludarla, me dice: pastor, ya tengo Facebook. Nunca le comento porque no sé cómo, pero ya miro las transmisiones del Frater Life. Y luego descargó Zoom. Ahora ya es parte de su celular en Zoom. Tenemos que adoptar estas herramientas que Dios nos da y explotarlas. ¿Cómo vamos a explotarlas en la Frater? ¿Y qué esperamos que usted haga? La primera cosa es esta: todo lo que hacíamos de manera presencial, debemos hacerlo de manera virtual. Por eso tenemos las células Frater, maravillosas. Por eso tenemos la Facultad de la Fe y Liderazgo que se imparte virtualmente en el primero y el segundo nivel, mis primeros pasos hacia la madurez. Por eso tenemos presentación de niños online. Por eso tenemos reuniones por ministerios online. Seguimos conectados siendo la Frater por las casas, lejos pero a la vez cerca. Todo lo que hacíamos de manera presencial, tenemos que hacerlo de manera virtual. Segunda cosa, todo lo que no podíamos hacer de manera presencial, tenemos que hacerlo ahora de manera virtual. Antes, decirle a un amigo: nos juntamos todas las noches en tal restaurante a tomar un café y a leer la escritura, era un sacrificio imposible de cumplir. Sobre todo si una persona vivía en Carretera El Salvador y el otro en San Lucas. Pero ahora podemos leer en cualquier momento, no solo con guatemaltecos, con nuestros parientes que viven en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Argentina, y con un clic unirnos y hacer lo que presencialmente no podíamos hacer de manera virtual. Ahora, cuando pasa algo, podemos reunirnos todos y orar juntos en internet. Ahora podemos leer la escritura juntos. Ahora, cuando me asignan a un nuevo creyente a mi célula, yo puedo citarlo en Zoom y presentarle a mi pareja en el liderazgo. Si es de familiares o de matrimonios, a la esposa del otro, compartir, conocerse, ser familia espiritual. Y por último, seremos una iglesia 100% presencial y a la vez 100% virtual. Aun cuando nos reunamos ya presencialmente, vamos a continuar nosotros con todas las transmisiones enfocadas en usted, en aquellos que no podrán asistir, en aquellos que viven en el extranjero y fueron de la Frater y quieren seguir siendo parte de esta iglesia. Y muchos de ellos ya están conectados en una célula virtual. Una iglesia 100% presencial, 100% virtual. Es que no es lo mismo, pastor. La iglesia primitiva nunca fue la misma después de esa persecución. Pero no se sentaron a llorar, se sentaron a clamar. No se sentaron a renegar, se sentaron a predicar. Se pararon a predicar e hicieron lo que tenían que hacer. Y el evangelio se esparció por todo el imperio romano. Termino con estos retos a la acción. Hechos 2:46 nos dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad,
alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Mi oración es que Dios añada a su célula semana a semana los que van siendo salvos. Mi oración es que en esta iglesia y en todas las iglesias, Dios siga añadiendo al grupo los que van siendo salvos, porque nos dedicamos a predicar este evangelio de esperanza, que dice que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que el justo murió en la cruz por nosotros, que por la fe en ese sacrificio, por la obra de Cristo, yo soy perdonado en medio de mi historial más terrible de pecados. Y el Señor me dice, ni yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Retos a la acción. Sigamos siendo fieles a Dios al congregarnos. Congréguese en el fraterlive.com. Congréguese en las células frater.com. Congréguese en su ministerio. Sigamos siendo fieles a Dios, sirviéndolo en todo tiempo y lugar. El servicio es más que un calendario en la iglesia. El servicio es mi vida rendida a los pies de Cristo mientras trabajo, mientras manejo, mientras como, mientras camino donde quiera que esté. Sigamos siendo fieles a Dios al tener esa pasión por las almas y predicar el evangelio de Jesucristo. Que la gente vea nuestras buenas obras y escuche esta noticia tan loca, pero tan poderosa, que sin esfuerzo humano, por amor, Dios entregó a su Hijo. Y por eso Dios es ahora no solo el justo, sino el que nos justifica sin dejar de ser justo. Sigamos siendo fieles a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y en fraterdonaciones.org, sosteniendo la obra de nuestro Dios. Sigamos siendo fieles a Dios al animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Porque este 2021, en plena pandemia, seguimos recibiendo desafíos. Y estos desafíos que seguimos recibiendo no nos van a quebrar como iglesia, como creyentes, y a nuestros hijos y nietos, si actuamos, si honramos a Dios, si nos tomamos de la mano juntos y seguimos siendo esa familia en Jesús que vive en comunidad y que se ayuda unos a otros. Porque el leño que se separa de la fogata, tarde o temprano, terminará por apagarse. Oremos. Señor, te doy gracias por la vida de cada persona que se ha conectado hoy y nos ve desde su casa o en cualquier otro lugar. Gracias, Señor, porque nos has unido como la Frater, esta iglesia cristiana para la familia que proclama el amor de Dios, manifiesta el poder del Cristo resucitado y que persevera en el orden dado en la Biblia. Concédenos permanecer inamovibles en nuestra misión, que es predicar el evangelio de Jesucristo para salvar y transformar vidas. Conectar a todo nuevo creyente para que tenga una familia espiritual y hacer todo con excelencia para la gloria de Dios. Señor, pon en nosotros hoy la carga por las personas que debes ponerla para que les animemos a volver a tus caminos, a arrepentirse de sus pecados, aquellos que ya estuvieron en la fe, pero se han alejado y las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, Señor, los han alejado. Muchos otros malos deseos los han alejado. La persecución o las pruebas por causa de la palabra los han alejado de ti. Esos espinos han ahogado la fe. Pon esa carga en nosotros para que les llamemos, para que les busquemos, para que les animemos y sigamos siendo iglesia, que podamos continuar predicando tu evangelio. Sabemos que no es lo mismo, pero por ahora es lo que tenemos y te honraremos con lo que tenemos y seremos proactivos ante tu llamado. Es probable que usted hoy se haya conectado por primera vez o que
hoy haya escuchado este mensaje. Si Dios es fuego consumidor, Dios desata la ira sobre todo pecador que no se arrepiente. No tolera el pecado. Pero dice la Escritura que nuestro Dios es todo ternura y que su mayor placer es amar. Y ese amor está disponible hacia usted en el Hijo de Dios llamado Jesucristo. Usted ante Dios está condenado a muerte y a muerte eterna, porque ha quebrantado los mandamientos de Dios y se ha constituido, sin saberlo probablemente, en un enemigo de Dios. Pero Jesús es nuestra paz con Dios y la paz de Dios. Y aquel que cree y se arrepiente de sus pecados y los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Quiere hoy arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Haga esta oración conmigo y dígale así: Padre nuestro, yo te doy gracias porque en medio de mis pecados hoy escucho este mensaje de esperanza, que Jesucristo murió por todo pecador para recibir perdón de pecados cuando cree y se arrepiente. Perdóname por haberte ignorado. Perdóname por haberme rebelado ante tus planes y mandamientos que son perfectos. Yo te pido perdón. Hazme de nuevo y concédeme vivir para glorificar tu nombre. Concédeme conocer de ti al estudiar la Biblia y conocer sobre tu persona, tu voluntad y mi llamado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Usted que hizo esta oración, ingrese ahora mismo a soynuevo.org. Soynuevo.org. Encontrará allí voluntarios que lo esperan en esta reunión de Zoom para hablar con usted y guiarlo en los pasos que debe dar para ser parte de esta comunidad de creyentes que glorifica el nombre de nuestro Dios. No tiene que entrar con la cámara encendida, pero sí hablar. Y si está viendo la grabación de esta transmisión, llene los datos que ahí le pedimos y envíanoslos. Estaremos en contacto con usted. Qué bueno que se han conectado cada uno de ustedes. Dios nos concede ser esta iglesia que levantó en 1979 para proclamar su evangelio. Y nuestra misión es esta Guatemala rendida a los pies de Cristo. Siga congregándose. Y si no asiste a una célula, buscocélula.org. Ingrese ahora y será ubicado. Es más, en ifrater.com hay distintas reuniones en este momento para que usted pueda ingresar. Si necesita ser escuchado, necesita oración, ser parte de una célula, conectarse con los grupos de libertad. Son maravillosos estos grupos. Allí encuentra personas que le van a ayudar a ser libre por Jesús y para Jesús de todo lo que le ate, de sus debilidades más profundas que le avergüenzan. Le esperamos en grupos de libertad o necesita abrazos de esperanza. Este ministerio de consolación para apoyar a aquellos que han perdido un ser querido y siguen perdidos en su dolor. Así que conéctese ifrater.com y qué bendición que sea parte hoy de este tercer servicio. Lo esperamos siempre, los miércoles y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7, 10, 12 y 18 horas. 4 servicios con 4 predicadores diferentes y los lunes por Canal 27 a las 7 de la noche. Hasta entonces, que el Señor le bendiga.